esto. Nosotros en la cruz del Calvario recibimos el perdón o es pagada una deuda. Ahora bien, ¿quién nos heredó esta deuda? Esta deuda nos la asignó nuestros padres. Ahora, no nuestros padres naturales, sino nuestros padres que fueron Adán y Eva. Adán y Eva, al cometer pecado en la cruz del Calvario, en el jardín del Edén, nos dejaron a nosotros una deuda. Esta deuda viene Jesús a pagarla en la cruz de el Calvario. Una deuda que nosotros teníamos por nuestros pecados, Jesús vino a pagarla. Ahora, la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, por la deuda que nosotros teníamos, entonces había que morir. Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, aquí vemos que la deuda que habíamos contraído, que estaba sobre nuestras vidas, necesitaba ser pagada por muerte. Esta es la razón por la cual Jesucristo viene para pagar nuestra deuda. Con esto en mente, vamos a iniciar algo que se conoce como las 7 palabras que dividen la historia en dos. Este es el tema, las 7 palabras que dividen la historia en dos. Ahora bien, estas 7 palabras o 7 expresiones de Jesús desde la cruz, Jesús ya está crucificado y ahí crucificado, entonces Él pronuncia sus últimas palabras. Y estas últimas palabras son 7 palabras, son lo que divide completamente la historia en dos. ¿Estamos acá? Entonces es muy importante. Le mandé un video a Meli, a ver si lo tienen, René. Es muy importante que estemos listos nosotros para oír estas 7 palabras. Porque estas 7 palabras no solamente fueron hace 2000 años, sino siguen vivas, siguen latentes el día de hoy. Es muy importante que nosotros sepamos eso, que estas palabras que fueron pronunciadas en la cruz del Calvario siguen latentes, siguen vivas el día de hoy. Esto también es conocido como el sermón de las 7 palabras. Y tradicionalmente es predicado en las iglesias el viernes por la tarde, después de la crucifixión. Viernes Santo por la tarde es predicado este sermón. Y este es uno de los sermones más famosos que existen en la Biblia. El sermón de las 7 palabras. Otro es el sermón de las bienaventuranzas. Pero en este es el último. Ahora mira lo que dicen, que las últimas 7 palabras de un predicador son las palabras que le quedan grabadas a la gente. Jesús ha terminado ya su prédica, está en el final de su prédica y va a decir sus últimas 7 palabras. Y estas las vamos a encontrar registradas en Lucas 23:34,
la primera palabra que pronuncia desde la cruz, es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien, estas palabras, ¿para quién eran? ¿A quién estaban dirigidas estas palabras? Estas palabras estaban dirigidas precisamente a los judíos. Nos dice el Evangelio de Juan que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El Mesías que ellos habían esperado por tantos años está entre ellos y ellos han decidido matarlo. Ellos han decidido matarlo, acabar con su vida. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No está hablando solamente de aquellos que le están haciendo daño en ese momento, sino está hablando de aquellos que son los autores intelectuales de su crimen, y son precisamente los judíos. Ahora, ¿qué vemos aquí en la cruz? Jesús es rápido para perdonar. Rápido para perdonar. Eso es lo que aprendemos nosotros. Nadie vino a pedirle perdón, Él perdonó. Por eso puede decirle al Padre: perdónales porque no saben lo que hacen. Debemos de aprender a perdonar con rapidez. No guardes nada en tu corazón. No vale la pena guardar rencor, no vale la pena guardar nada en tu corazón, porque Jesús nos enseña que debemos perdonar con rapidez. No esperes a que alguien venga a pedirte perdón. Seguramente que eso no va a suceder. Entonces, perdona rápidamente. ¿Ok? Seguimos adelante. Perdonar con rapidez a sus verdugos y a los autores intelectuales, porque había venido a ellos y ellos lo estaban rechazando. Número 2, Lucas 23:43, encontramos la segunda palabra. Y la segunda palabra es dada a un ladrón. Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones. Uno que se arrepiente y otro que se burla de Jesús. A ver, si eres el Hijo de Dios, bájate tú y bájanos a nosotros también de aquí de la cruz. Uno se está burlando, pero el otro reconoce, porque había oído acerca de Jesús, sabía lo que pasaba en su vida, había oído de milagros, de sanidades, sabía que podía perdonar pecados. Y él le dice: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué vemos aquí? Por un lado, en la humanidad hay dos tipos de personas: las personas que niegan y se burlan del evangelio, que blasfeman de la iglesia, como ese ladrón está blasfemando de Jesús. Y por el otro lado, la gente que se arrepiente. Este ladrón, digámoslo así, bueno, aunque no era bueno, pero vamos a decir de otra manera, este ladrón arrepentido nos representa a nosotros. Porque este ladrón arrepentido dice: acuérdate de mí. Quiere decir que todo lo que había visto el Calvario, todo lo que había soportado Jesús,
a él le estaba pegando y él recibe gotas de misericordia en los últimos instantes antes de su muerte. Este ladrón le faltan unas pocas horas, quizás minutos, para morir. Y Dios extiende su misericordia. Jesús inaugura algo que se llama la gracia. Estaba a punto de comenzar una nueva etapa para la humanidad y comienza la gracia. Y el primero en recibir la gracia es este ladrón arrepentido. Y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, qué tremendo. Esta es una confianza. Es la gracia nos da una seguridad. ¿Y cuál es la seguridad? De que el ladrón no tuvo que esperar, de que ese día al morir estaba ya con el Señor. La gente, aún en su lecho de muerte, puede reconocer al Señor como Salvador e irse con el Señor en ese instante. Estamos acá porque la misericordia de Dios es muy grande y alcanza hasta el último aliento de vida. Si alguien en el último aliento de vida se arrepiente, Dios lo perdona y en ese instante entra a la presencia de Dios. Aleluya. Aquí nos habla acerca de la muerte. Nos habla acerca de cómo la muerte de Jesús inauguraría un lugar llamado paraíso. Ahora, ¿qué era el paraíso? Para los judíos, el paraíso era la restauración del huerto del Edén. La restauración del huerto del Edén. El huerto del Edén era un ambiente de bendición, era un ambiente de vida. Entonces, aquí nos damos cuenta en esta segunda palabra que Jesús está diciendo: el que muera al instante de morir dejará su cuerpo, pero estará en mi presencia. Eso es lo que Pablo nos dice. Pablo dice: yo ya me quiero ir, pero es necesario que me quede a causa de ustedes. Pablo está diciendo: yo ya me quiero morir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí en esta segunda palabra nosotros encontramos certeza, nosotros encontramos una seguridad total de que la gracia nos da algo bien claro que las otras religiones no tienen. Otros están pensando que si muero y entonces fui un pecador, ya mi alma es destruida. Pero aquí habla que la muerte es un sueño. ¿Quién es el que duerme? Mi cuerpo. El cuerpo es el que va a dormir. Es como cuando te quitas un saco y lo cuelgas. Así es. Un día que ya hayamos terminado, dejaremos aquí nuestro cuerpo, estará durmiendo y nosotros entraremos en la presencia de Dios. Pablo nos dice también, acerca de esto dice Pablo, que mientras está en el cuerpo, está ausente del Señor. Entonces, el día en que dejemos este cuerpo, estaremos presentes en el Señor. Así justamente como este ladrón, que se requiere arrepentimiento. Este hombre estaba arrepentido de haber sido malvado. Él reconoce, este hombre es justo. Él está reconociendo, Jesús no tiene pecado. Él está reconociendo, este hombre es inocente, está muriendo injustamente.
Y eso le lleva a él al arrepentimiento. Yo sí merezco estar aquí, porque este es el castigo para los malhechores, este es el castigo para los ladrones como yo, pero este hombre no merece estar aquí. Todo esto sucede en unos segundos. ¿Y qué sorpresa se lleva a él? Que le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo mejor que puede pasarte a ti y a mí es morir. Es lo mejor. Porque al instante de dejar el cuerpo estaremos en la presencia de Dios. Aleluya. Pero asegúrate entonces que si hoy murieras, irías a la presencia de el Señor. Si no estás seguro, hoy hay una oportunidad para que tú puedas estar seguro que irás a la presencia de el Señor. Aleluya. Muy bien. Entonces, aquí nos damos cuenta, la salvación es por fe. La salvación es por gracia. La salvación no es por el bautismo. Este hombre no se bautizó. La salvación no es por venir a la iglesia, pero hay que venir. No me malentienda. La salvación no es por obras, sino por fe. Este hombre tuvo una fe sencilla que le llevó a ser salvo. Aleluya. De igual manera, mucha gente en su lecho de muerte. Por eso, cuando la gente está enferma, en serio, es el mejor momento para ir a ministrarle de Jesús. Cualquier enfermo que tú sepas, y más si son de tu familia, Dios te está dando uno. ¿Por qué unas personas padecen mucho en una enfermedad? Porque Dios le está dando una oportunidad. Porque Dios no quiere que se pierdan. Porque Dios no quiere que vayan al infierno. Porque dice que Él retarda su promesa para que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Así que veamos con los ojos de Dios las cosas. Y Dios en el último aliento de vida puede salvar a alguien. Pero no nos vayamos con la finta: bueno, no voy a ser bien maldito en toda mi vida y me voy a arrepentir. No, puede llegar un infarto en un momento y no te da oportunidad de arrepentirte. ¿Estamos entendiendo? Entonces tenemos que tener la seguridad de que si hoy me muero, estaré en la presencia de el Señor. Aleluya. La tercera palabra es dicha a María. ¿A cuál María? A su madre. A su madre María le es dicha la tercera palabra. En Juan capítulo 19, verso 26, aquí le dice, ahora fíjate algo, me gusta esta parte. María fue la única que no abandonó a Jesús hasta la cruz. María fue la única. ¿Quién era María? Su madre. Los discípulos que lo seguían ya lo habían abandonado. Los que habían visto sus milagros ya no estaban ahí. Los 12 apóstoles ya habían abandonado al Señor. Solo estaba uno, que era el discípulo amado, que era Juan. Y Juan junto con María se están consolando. Y ahí en la cruz, Jesús tiene una preocupación por su madre. Jesús tiene una preocupación por María. ¿Qué será de ella cuando sea una ancianita? Y le dice a Juan: Juan, recibe a mi madre. Y le dice a María, le dice precisamente: he aquí tu hijo, he ahí tu madre. Esta es la tercera palabra que vemos aquí. Vemos que Jesús el amor filial que Jesús tenía
por María en los últimos momentos, instantes antes de su muerte. Él tiene una preocupación. ¿Qué será de mi madre? Wow, qué tremendo. Sabes, una madre es la que nunca abandona a sus hijos. El padre sí. El padre sí. El padre le es muy fácil abandonar a los hijos y solo llevar dinero a la casa. Le es fácil, por mil razones. El hombre se desentiende de los hijos y las mujeres cargan con un hijo. Y los historiadores dicen que a esta edad José ya había muerto y ahora solamente estaba María, y María está hasta el último momento de la muerte de Jesús. Y ahí está María. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Ahora, lo que dice es que desde ese momento Juan recibió a María en su casa. Le está diciendo: ocúpate de su manutención, ocúpate de que no le falte nada. Aunque la iglesia tradicional católica dice que en ese momento Jesús hizo a María la madre de todos nosotros. Falso completamente. Aquí lo que él se está preocupando. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento con promesa. Y el mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Y venía desde el Antiguo Testamento y luego es confirmado en el Nuevo Testamento. Y Jesús, en el último instante de su vida, está hablando de: tengo una responsabilidad con mi madre y necesito que alguien se encargue de mi responsabilidad. Esto es que los que están muriendo empiezan a delegar responsabilidades porque hay preocupación. Y Jesús en ese momento está mostrando su lado humano. Su lado humano. ¿Qué será de mi madre cuando ella sea viejita? Ella me llevó en el vientre por 9 meses. Ella me dio de comer. Jesús estaba totalmente agradecido con esa maravillosa mujer que se llamaba María. Y le está diciendo Juan: ocúpate de mi madre. ¿Qué aprendemos? Como hijos, honra a tu padre hasta el último instante de vida. Como hijos, honra a tus padres. Nunca los abandones. Nunca lo abandones en una enfermedad. Nunca lo abandones en una etapa donde quizás va a ser una carga para tu vida y a lo mejor vas a tener que cambiarle un pañal. Pero no lo abandones. Los hijos malagradecidos abandonan a sus padres en esos momentos, pero lo que siembran cosecharán. Igualito como tú lo hagas con tus padres, así te sucederá al final de tu vida. Y aquí Jesús está hablando de: honra a tu padre hasta el final. Honra a tu madre hasta el final. Nunca lo abandones por nada. Ocúpate de tu padre. Entonces Jesús estaba preocupando de que financieramente a María no le faltara nada. A nuestros padres no les debe faltar nada. Para eso tuvieron hijos. En el orden de Dios, los hijos estamos para honrar a los padres. Y cuando nosotros no podíamos, ellos nos dieron todo. Tu mamá se quitaba la comida para que tú comieras. Muchas veces se quedó con antojo de algo para dártelo a ti. Y ahora tú, ¿qué vas a hacer por ellos cuando ellos ya no puedan? Estamos entendiendo la responsabilidad de hijos. En la cruz del Calvario, Jesús nos llama a ser responsables de nuestros padres. Aleluya. El amor filial de Jesús le hizo a hacerse responsable financieramente de su madre. Sabía que él ya no estaría y le preocupaba esto y se lo encargó a Juan. Honra y vela
por tus padres hasta el último instante de vida. No abandones. Y como padre, haz lo que María: nunca abandones a un hijo. No es dinero, es tu presencia. Pídele a Dios que te dé un trabajo para que estés con tus hijos. Porque Dios no te va a decir: ay, qué bueno que trabajaste tanto tiempo y que te desarrollaste tanto en tu trabajo. Dios te va a decir cómo educaste a tus hijos. Dios te va a decir cómo educaste a tus hijos. ¿Los traías a la iglesia? ¿Dónde están tus hijos ahorita? Eso es lo que Dios te va a decir. ¿Fuiste de influencia para que ellos se congregaran? ¿Fuiste de influencia para que ellos vivieran vidas santas, vividas íntegras? ¿O a los 15 años llegaste a su vida para quererle gobernar su vida, pero lo habías abandonado desde pequeño? No llevabas dinero a la casa. ¿Estamos acá? Nunca abandones a un hijo por ningún motivo. Lo más importante es tu familia antes que tu trabajo. Antes que tu trabajo. El Dios en el cual nosotros hemos creído y al cual conocemos tiene el poder para darte un trabajo, para que compartas tiempo con tu familia. No le creas al enemigo que para ganar dinero hay que estar lejos de tu casa. Eso es completamente falso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la pregunta número 4, la palabra número 4, la frase número 4 es: Elí, Elí, lama sabactani. Que esto significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es un misterio. Si decimos que Dios abandonó a Jesús por unos momentos, quizás unas horas, tendríamos que afirmar que Dios dejó de existir para que Jesús fuera abandonado. Sin embargo, no es así. Cuando Él está diciendo Elí, Elí, o Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjate lo que está diciendo. Aquí no es Jesús en su espíritu, no es el espíritu de Jesús. El Padre nunca abandonó a Jesús en su parte divina. Recordemos que Él tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Sino que aquí lo que vemos, porque Él no lo está llamando Padre, lo está llamando Dios. Si lo llama Dios, está hablando su parte humana. Ahora, ¿por qué el Padre, o por qué Dios, perdón, tuvo que abandonar la parte humana de Jesús para cargar, o en ese momento Jesús está cargando tu pecado, mi pecado, el pecado de toda la humanidad? Porque Dios no puede tener comunión con el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Es en ese momento que el pecado sobre Jesús hace que el Padre lo abandone. En la parte humana, Jesús no fue divino a la cruz. Jesús fue como un humano. Humanamente, Él está sufriendo los estragos del pecado. Él tiene fiebre altísima en esos momentos. Su cuerpo está convulsionando. Sus pulmones están a punto de estallar. Y apenas puede pronunciar palabras. Su cuerpo está completamente desgarrado. No hay ningún parecer en él, dice la palabra. No hay nada de humanidad. Él está sufriendo humanamente en la cruz. No es que unas personas dicen que Dios anestesió a Jesús para que no sufriera. Eso es falso.
Porque Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Estamos acá? Entonces Dios está abandonando la parte humana de Jesús, pero no la parte divina. En la parte divina Él era hijo y el Padre nunca lo abandonó. ¿Por qué Él está en esa situación en la cruz? Porque en esos momentos está pagando mi deuda. Está pagando tu deuda. Una vez más, la paga del pecado es, y Él está muriendo. Él está muriendo en su parte humana, porque Él no va a morir en su espíritu. Él está muriendo en su cuerpo humano. El pecado, la carga de pecado que hay sobre Él es tan grande, pero el sufrimiento es un sufrimiento que nadie, ninguna persona en este mundo podría soportar. Jesús estaba cargando nuestro pecado. Él era el sustituto en ese momento, en esos instantes, por toda la humanidad. Aleluya. Así es que en ese momento Él está pagando la deuda. Él tiene la carga de tu pecado. Él te está viendo y Él está viendo a la humanidad con ojos de amor. La quinta palabra. Tengo sed. Tengo sed. Juan 19:28. Él está agonizando. Y en su agonía Él expresa: tengo sed. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que está escrito. Ahora recuerda esto. A estos momentos Él casi ya no tiene sangre en su cuerpo. Y en la sangre está la vida. Si tú tienes una hemorragia, te mueres. Y Él ha perdido ya bastante sangre. Cuando la sangre deja de circular en el cuerpo empieza a sufrir una deshidratación. Y entonces el cuerpo necesita líquido. Por eso Él dice: tengo sed. Tengo sed. Ahora, es lo que está diciendo. Pero lo está diciendo para que se cumpla la palabra. El Salmo 22 es un salmo de una fotografía de la crucifixión. El Salmo 22 describe a Jesucristo crucificado. Y aquí en el Salmo 22 está escrito en el versículo 15 lo siguiente. Dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Está describiendo la condición de deshidratación del cuerpo de Jesús. Por eso Él dice: tengo sed. Tengo sed. Pero también la palabra tengo sed tiene un sentido espiritual. Expresa un deseo profundo. Cuando tienes sed, realmente eso es lo que quieres. No quieres otra cosa. Y Él dice: tengo sed. Mucha gente, por si no lo sabes,
en el lecho de su muerte, pide agua. Pide agua. ¿Por qué? Porque es un deseo de ellos. Su cuerpo lo está necesitando. Lo último, el último alimento que una persona consume antes de morir es agua. Incluso hay gente que ya no consume nada de alimentos, solo líquidos. En el lecho de su muerte, solo agua. Ahora Jesús espiritualmente nos está diciendo: tengo sed. En las bienaventuranzas dice: bienaventurado el hombre que tiene hambre y sed de justicia. Y Jesús está diciendo: tengo hambre y sed de justicia, de ver a los hombres ser salvos, de ver a los hombres arrepentirse. Tengo hambre y sed de justicia, de ver a toda la humanidad viniendo a mis pies, aceptando la salvación. Aleluya. También cuando estaba con María, con la mujer samaritana, ella tenía sed y Jesús le dio el agua y le dijo algo: tened sed de Dios. Él estaba queriendo que la humanidad tenga sed de Dios. La humanidad necesita tener sed de Dios. La obra de la redención estaba ya casi a punto de terminar. La palabra número 6. Esta es una palabra que se encuentra en Juan 19:30. Y aquí Jesús dice: consumado es. Consumado es. Y consumado es una palabra griega que se utilizaba cuando un pintor terminaba una obra de arte. Consumado es una palabra que se utilizaba cuando una deuda era totalmente pagada. Y esta palabra griega es tetelestai. Tetelestai, que significa consumado es. Cuando la deuda quedaba pagada, se decía tetelestai. Cuando a un siervo se le encomendaba una tarea y la terminaba, él llegaba con su amo y le decía tetelestai. También cuando el cordero de un año para el sacrificio se ofrecía, el sacerdote lo inspeccionaba y antes de ofrecerlo, si el cordero era perfecto, sin mancha, entonces el sacerdote pronunciaba la palabra tetelestai. La palabra tetelestai era Jesús pagando nuestra deuda. Cuando Él dice consumado es, Él dice la obra ha terminado. La obra ha terminado. Charles Spurgeon dijo que tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. Una gota de tinta, en otras palabras, tetelestai se escribe con pocas palabras y con poca tinta, pero el significado detrás
de esa palabra pronunciada en la cruz por Jesús es inmenso, pues se está cumpliendo toda la ley. Se está cumpliendo que Él nacería de una virgen. Se está cumpliendo que Él nacería en Belén. Se está cumpliendo que reyes del oriente vendrían a adorarlo. Se está cumpliendo que Él sería presentado en el templo. Se está cumpliendo que Él sería bautizado en el río Jordán. Se ha cumplido ya 600 profecías escritas 600, 800, 1000 años antes acerca de Jesús. Se ha cumplido desde Génesis 3:15 hasta Malaquías. Se ha cumplido todas las profecías escritas acerca de Jesús. Él está dando por terminado el Antiguo Testamento y está iniciando el Nuevo Testamento. Se ha terminado ya el Antiguo Pacto y está comenzando un nuevo pacto. Está terminando la ley y está comenzando la gracia. Está terminando una antigua era para la humanidad y está comenzando una nueva historia para la humanidad. Y es ahí, en esa palabra tetelestai, donde estábamos tú y yo, la obra consumada en la cruz de el Calvario. Aleluya. Pero dice la palabra, Filipenses 1:6, que todavía Él nos está perfeccionando. Tú y yo no somos tetelestai. Tú y yo somos una obra imperfecta. Tú y yo seguimos pecando. Tú y yo seguimos ofendiendo al Señor hasta el momento en que partamos a la presencia del Señor. Podremos decir tetelestai, la obra del Señor la ha perfeccionado y hemos terminado. Aleluya. Qué maravilloso Dios. Ahí en la cruz del Calvario, su última palabra es tetelestai. Todo ha sido consumado. He cumplido mi propósito. Es mi hora de partir. El mejor día para que mueras es el día que hayas cumplido tu propósito sobre la tierra. Cumple tu propósito ahorita, con tu familia, como padre, como madre, como hijo, para que alcances el propósito de Dios. Aleluya. Y ese día, el día que tú partas de esta tierra, será el mejor día. Cuando un niño nace, no te alegres, llora, porque no sabes qué es lo que va a pasar con él. Cuando alguien muera, gózate y alégrate, no estés lleno de tristeza, porque la obra ha sido consumada, porque Dios lo ha hallado perfecto y ha dicho: ven, te estoy llamando. Como hombre, como humano te vas a doler, pero esta es la palabra. Cuando cumples tu propósito, es el mejor día para morir. Ese será el día para partir. La séptima palabra, Lucas 23:46. En tus manos entrego mi espíritu. En tus manos entrego mi espíritu. Escucha bien. La muerte no le arrebató la vida a Jesús. Él dijo: yo mismo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Jesús estaba en control de su muerte. Por eso es que venció la muerte. Jesús estaba en control de su muerte. Cuando terminó todo, entonces dijo: en tus manos encomiendo, en tus manos entrego mi espíritu. Aleluya. ¿A quién te encomiendas tú?
La gente en el lecho de la muerte se está encomendando a un montón de cosas horribles, aún de demonios. Desde que tú naces, ¿a quién has sido encomendado? Si fuiste encomendado a Pedro y te llamas Pedro, a Miguel y te llamas Miguel, tienes que romper esa encomendación. Esa encomendación es una consagración. Pregúntale a tus padres por qué te llamas como te llamas, para que sepas si te encomendaron a un santo, para que rompas completamente con esa encomendación, porque nosotros tenemos que ser encomendados a Dios. Ahora, no solo hasta el día de nuestra muerte, sino desde ahora que conocemos al Señor. ¿A quién te encomiendas tú cada mañana? Tú debes de encomendarte a Dios. Ahora fíjate cómo aquí dice Padre, aquí no dice Dios. Aquí dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Padre le había dado la vida. Jesús tenía control de la vida y había llegado el momento de entregar ya la vida humana. Y él inclina la cabeza y expira. ¿Cómo muere alguien? Primero muere y luego cuelga los tenis, cuelga la cabeza. Primero muere. Pero aquí Jesús primero inclina la cabeza y luego muere. Jesús hasta el último instante tiene control de su muerte, de su muerte. Por eso Colosenses capítulo 2 verso 13 nos habla de esos últimos instantes de vida de Jesús. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento? Y lo que está pasando es lo siguiente. Colosenses capítulo 2 verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos, ¿en qué? Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados. La cruz tiene el poder de perdonar todos tus pecados desde que naciste hasta que conociste al Señor, pero también después de que lo conoces hasta que mueras, porque somos una obra imperfecta, todavía no somos perfectos. Verso 14: anulando el acta de decreto, el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Consumado es. Señor, Padre, me encomiendo a ti, encomiendo mi espíritu a ti. Y en ese momento ya partió, expiró. Él triunfó sobre la muerte. La muerte no le pudo quitar la vida. Él tuvo el control absoluto de la muerte. Había llegado el momento de dejar el mundo y de dejar su cuerpo. Había terminado, había culminado ya la obra de redención. Ahora recuerda que comenzamos diciendo, había una deuda. Esa deuda ya fue pagada. Esa deuda ya la pagó el Señor por ti y por mí. El Señor ya pagó la deuda por todos nuestros pecados.
grandes o pequeños, pero todos los pecados fueron ya pagados en la cruz de el Calvario. ¿Qué te queda a ti y qué me queda a mí? Solo aceptar por gracia, solo aceptar por fe la salvación. La salvación ahora es gratis. Ahora es gratis. Estabas secuestrado por el diablo y Jesús pagó el rescate de tu secuestro. Ahora eres completamente libre. Eres completamente libre. Él nos compró y aparte nos dio la libertad. Por eso es que cada quien elige servir o no servir a Dios. Ya no es tiempo de que juegues a la iglesia. Cristo está por venir. Ya no es tiempo de que digas, me congregaré, no me congregaré. Es que mi marido no quiere venir, déjalo que se vaya al infierno. Así de sencillo. Así de sencillo. Una fe sencilla. O te vas a ir con tu marido al infierno, tanto lo amas que te vas a ir al infierno con él. Y entre las patas te vas a llevar a tus hijos. ¿Estamos entendiendo? La salvación es algo personal. Tú no te puedes detener. Nada te puede detener porque Jesús nada lo detuvo. Ay, hace frío, no voy a la iglesia. Qué tremendo. Que hoy cualquier cosa detiene a la gente. Ya no le hablo a fulano, me estoy enojado con el pastor, ya no quiero servir, ya no voy a la iglesia. Ahí te lo encargo con el Señor, a ver cómo te va. ¿Estamos entendiendo? Hay gracia, pero no abusemos de ella. La cruz nos mostró la gracia, pero no puede. Ay, es que hay coronavirus, yo no voy a ir. Qué tremendo. ¿Qué cosas están deteniendo la iglesia hoy? El gobernador de Texas dijo, lo último que se debería cerrar son las iglesias, porque este es un momento donde la gente debe buscar a Dios. Estoy totalmente de acuerdo con él. Es un momento para crecer en nuestra fe. Es un momento para que la obra de la cruz sea realmente realidad en nuestras vidas. Un virus no tiene el poder para quitarte la vida. Tú te vas a ir el día que Dios haya destinado. Así que entonces, ¿para qué tienes miedo? Pero aleluya, esto no quedó ahí. Mateo 28. Jesús murió y la costumbre era quebrarles los pies para que murieran asfixiados, ahí colgados en la cruz. Pero Jesús murió antes. Cuando ellos llegaron para quebrarle los pies, él ya había muerto. Bueno, después de ahí lo llevan a la tumba y ahí en la tumba permanece por 3 días y el tercer día él resucita. En Mateo capítulo 28, esta parte me gusta. Mateo capítulo 28. Yo sé que el Señor ya nos ha hablado a cada uno de nosotros. Verso 1. Pasado el día de reposo. ¿Hay video o no hay video? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temas.
vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id y decir a sus discípulos, Él ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Jesús no se quedó en la tumba. La muerte no lo pudo detener. Ahora Él ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Y Él nos está diciendo a nosotros, vengan a mí, los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y nos están diciendo, ve y diles a los demás que Jesucristo resucitó, que Él no se quedó en la tumba, no está en una cruz, no está en una escena de fracaso. Él está ahora en victoria. De hecho, la última palabra sella la victoria sobre la muerte. En tus manos, Dios Padre, encomiendo mi espíritu. He triunfado. He triunfado. Aleluya. Necesitamos nosotros saber que las tradiciones invalidan la palabra. Necesitamos nosotros saber que aleluya. Cierra tus ojos. Él ha resucitado. Hay un poema que hace años, cuando recién me convertí, en el primer domingo de resurrección de cuando me convertí, ¿no es cierto? Segundo domingo de resurrección, lo declamé. Y esto lo estuve buscando. Y quiero que lo escuches. Sumiso, cual cordero que acompañan, camino de su propio matadero, avanza entre la turba sin entrañas, el hombre más sublime y verdadero, cargado con la cruz no retrocede, soporta con heroica valentía las burlas que continuas se suceden, haciendo interminable su agonía. Lo azotan y sus labios no maldicen, lo insultan y sus ojos no condenan, sus manos adoloridas aún bendicen a aquellos que por él lloran de pena, y asciende hasta la cumbre del Calvario, cual mártir sin quejidos ni lamentos. Envuelven al Señor como un sudario la sangre y el dolor de sus tormentos. Lo clavan en la cruz y no se queja. Levantan el madero y sufre horrores. Su cuerpo se desgarra, mas él deja que el hombre le descargue sus furores. Pero es posible, oh Dios, tanta ceguera. ¿No ven que aquel hombre es inocente? No pueden acusarlo tan siquiera de ser ante el dolor indiferente. Con tanta enfermedad como sanaste, no hay quien, no hay nadie que con pecho agradecido defienda tu inocencia. ¡Qué contraste! Hoy todos con temor se han escondido. Los mismos que horas antes prometían su causa defender lo abandonaron,
y ocultan su vergüenza y cobardía, no lejos del que sufre el desamparo. Y sigue allá en la cruz, mientras la gente le injuria sin piedad, hieren y afrentan, le ruega con amor al Dios potente que aquel pecado atroz no tenga en cuenta. Con cuánta abnegación sufre el martirio, qué amor tan sin medida está mostrando. Soporta aquel satánico delirio y aún ruega por los que le están matando. Su cuerpo está bañado en sangre pura, de sangre inmaculada redentora. Rebosa ya su cuerpo, su copa de amargura, pero él aguanta firme aquella hora. Contemplo aquella escena horrorizado al ver la crueldad de aquel proceso. No entiendo por qué el odio han desatado, ni por qué le traicionan con un beso. Tratando de entender, sigo las huellas de sangre que deja el nazareno y encuentro alrededor rostros de piedra, miradas ponzoñosas de veneno, verdugos con las caras impasibles, soldados con coraza en sus sentidos, escribas, fariseos insensibles, con alma y corazón empedernidos. Me acerco y en mi ser siento el impulso rabioso de escupir aquella escoria. Ahí están los infames que yo acuso del crimen más horrendo de la historia. Les miro y mi sorpresa es pavorosa. Los seres que yo encuentro ahí delante me miran con sonrisa maliciosa, y en todos se refleja mi semblante, mi cara, mi expresión, mis movimientos, lo mismo que un espejo se reflejan. Y ahora, igual que yo, todos a un tiempo, con gestos retadores me acusaban: Señor, Señor, ¿qué significa? Porque un yugo me une en semejanza tan terrible. Resulta que yo soy el cruel verdugo que está crucificándote. ¡Es horrible! Me siento avergonzado, me siento confundido al ver con la realidad lo revelado. El principal verdugo solo ha sido la furia criminal de mi pecado, mis vicios, mis pasiones, rencores, el odio, envidia, orgullo y vanidad. Cual lanza y clavos fueron los autores que dieron muerte a Cristo en realidad. No quiero acusar con osadía ni a Herodes, ni a Pilatos, ni a Caifás. Si Cristo padeció, la culpa es mía. No es noble que me excuse en los demás. ¿Por qué te irritas, oh mundo? El ver a veces la imagen de Jesús crucificado, tú mismo que al mirarlo te enterneces, también por culpa tuya fue clavado. ¿Quién puso a Jesucristo en el madero? No fueron ni judíos ni romanos. Ha sido tu maldad el verdadero verdugo de aquel crimen tan villano. Murió por el mortal que no merece ni amor ni compasión por su extravío, y gracias a la cruz hoy nos ofrece perdón para el pecado tuyo y mío. ¿Qué harás ante la gracia redentora? Acude con el alma arrepentida, que Cristo el Salvador te espera ahora, dispuesto a darte amor y eterna vida.